A ver, me estás dando mucho trabajo, Luis. Se me acumulan los temas y además te tengo que lanzar uno. De manera que voy a empezar por el tema que te quiero lanzar. Y el tema que te quiero lanzar es un tema que está de actualidad, yo creo que siempre. Ahora mismo en el Museo del Prado se está preparando la que yo creo que va a ser la exposición del año, que es Las Invitadas. Una exposición que va a poner en su lugar la relación del Museo del Prado con las mujeres artistas. Algo que me parece que es fundamental. Hablaremos mucho de esa exposición y yo hablaré de por qué me parece tan importante esa exposición más adelante, cuando la exposición ya se pueda visitar. Pero ha habido una especie de reacción que se ha visto en algunos lugares, en redes, sobre esa exposición, un poco como diciendo, vaya, una exposición sobre mujeres artistas, tal, pim, pam. No parece una exposición muy potente para el Museo del Prado. Y yo estoy empezando a mosquearme un poco con el concepto que en general tenemos de las exposiciones temporales. Así que por ahí va a ir mi pregunta y mi pregunta a ti, para que me la respondas. Y es bastante simple. ¿No te parece que estamos haciendo siempre lo mismo en las exposiciones temporales? Y me explico. Parece que para que haya una exposición temporal potente en el Museo del Prado, tiene que haber un nombre grande de un pintor italiano del Renacimiento, sea más o menos conocido, o un nombre grande de un pintor muy presente en el Prado, Goya, Velázquez, el Bosco, el Greco, o bien Caravaggio, Rembrandt, Vermeer, pintores que no están particularmente bien representados en el Prado o no están representados en absoluto y que son pintores grandes y se traen. Y empiezo a preocuparme porque da la sensación, incluso de cara a la opinión general del público, que solo las exposiciones de relumbrón con grandes nombres que todo el mundo puede reconocer son buenas exposiciones. Y mira, no sé qué te parece a ti. No sé qué piensas de esto. No sé si ves algún camino a las exposiciones temporales que no sea traer siempre lo mismo, porque al final estamos trayendo siempre lo mismo, y parece que si no hacemos siempre lo mismo, al público no le gusta. O sea, impresionistas, Caravaggio, grandes nombres de manual de historia del arte y chimpún. Y yo creo que nos estamos equivocando mucho. Tampoco quiero meterme mucho en el tema, pero te voy a incluso a lanzar mi opinión. Yo creo que Invitadas es una exposición como la que el Museo del Prado tiene que hacer. Una exposición nueva donde se van a ver cosas que no se han visto en el Museo del Prado, donde se aporta un discurso nuevo sobre una cuestión sobre la que no se ha hablado antes y que yo creo que va a servir para que el Prado por fin se actualice en su relación con las mujeres artistas. ¿Por qué lo digo? Porque para mí la exposición de Sofonis Banguísola y Lavinia Fontana no actualiza el problema del Prado con las mujeres artistas, como no lo actualizaba la exposición de Clara Peters. Son exposiciones muy importantes, muy interesantes, pero al final lo que han hecho ha sido exactamente lo mismo que se hace con los pintores artistas hombres, que es vamos a coger un nombre famoso y vamos a hacer una exposición sobre él. Muy bien. ¿Qué relación exactamente tiene Lavinia Fontana con el Museo del Prado? Pues la que nos queramos nosotros sacar de la manga para poder meterla en una exposición. Igual que qué relación tiene Vermeer con el Museo del Prado, pues ninguna. Mientras que la exposición de Invitadas es una exposición que habla del propio Museo del Prado y que reflexiona de fondo y de manera madura y adulta sobre cuál ha sido la relación del Museo del Prado con las mujeres artistas, que no ha sido buena, no hace falta hacer el spoiler, pero lo veremos en la exposición y lo veremos con detalle. Eso es lo que creo que debe aportar una exposición. Debe aportar un punto de vista nuevo, debe aportar cosas que no se hayan visto antes, y yo estoy seguro de que mañana el Museo del Prado decide titular Velázquez, la exposición definitiva, y abre simplemente las salas sin colgar nada nuevo y se peta. Y no lo entiendo. O sea, estamos exactamente haciendo lo mismo con los museos que se hace con la música pop en las radiofórmulas. Que es que la gente quiere una y otra vez escuchar la misma puñetera canción. Y perdón por esto, pero es así. Todo el mundo está súper excitado porque tenemos en el Museo Thyssen una super exposición de Rembrandt. Otra vez, los mismos. Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, el Bosco, y parece que no hay otra manera. Y si el año que viene queremos otra super exposición, Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, el Bosco, parecemos niños pequeños. Lo digo en serio, ¿eh? Y no es una crítica al Museo del Prado ni al Museo Thyssen. Ellos hacen las exposiciones que tienen que hacer para tener al público pendiente de su actividad. Es una crítica hacia todos nosotros como público, que queremos que nos den siempre nuestra chuchería, y que parece que no nos interesa cuando un museo hace realmente bien su trabajo y plantea una exposición nueva, que nos va a aportar cosas que a lo mejor no sepamos, pero claro que nos va a exigir ir a ver artistas que a lo mejor no nos suenan, y parece como que eso es un gran esfuerzo. Yo estos días que he estado en Málaga ponía como ejemplo el Museo Ruso de Málaga, que es un museo que a mí me encanta visitar,
porque me suelo encontrar con exposiciones de artistas que no conozco. Porque yo de arte ruso, pues sé muy poco. Conozco a los artistas rusos que básicamente salen en los libros de vanguardias históricas. Constructivismo, dadaísmo donde se toca con Rusia y poquito más. Así que me encanta ir al Museo Ruso de Málaga a conocer artistas como Rerich, que lo acabo de conocer, que no tenía prácticamente ni idea. Había un cuadro de Rerich que había visto alguna vez en algún manual, no me acuerdo ni en qué manual, y el resto de la exposición yo iba completa y absolutamente virgen. Y me parece fascinante eso, me interesa mucho más eso que ir a ver otra exposición del Bosco, otra exposición de Rembrandt, otra exposición de Caravaggio. E insisto, no estoy criticando estas exposiciones, que los museos las hacen porque saben perfectamente que es la manera que tienen de atraer el público. Estoy criticando que como público somos tremendamente básicos, me parece a mí, y estamos siempre con lo mismo. Que me traigan Caravallos, que me traigan Rembrandts, que me traigan Velázquez, Vermeer, y parece que nos salimos de los 10 artistas que conocemos todos, y al final esa es la única manera de llevar público a las exposiciones. Ya me he calentado y ya me he anticipado, o sea que al final ahí va mi opinión al respecto, y no sé qué opinas tú al respecto. O sea, ¿hay futuro para las exposiciones temporales? Esa podría ser la pregunta. ¿Hay futuro para las exposiciones temporales? Cuando llevemos ya 6 exposiciones sobre el mismo artista en el mismo museo en menos de 50 años, ¿intentaremos hacer cosas nuevas? ¿O estamos condenados a repetir en bucle siempre los grandes maestros, los artistas que no están representados aquí, etcétera, etcétera? Esa es un poco mi pregunta. Y aprovecho que has hecho un pasquino breve para atacar cosas que se me han quedado en el tintero en el pasado. 2 preguntas que quedaron en el aire. La primera sobre las escuelas nacionales, sobre esto de las escuelas nacionales en pintura. Vamos a ver. Las escuelas nacionales en pintura no dejan de ser la misma invención historiográfica y cultural que son en muchas otras disciplinas, como puede ser las escuelas nacionales en música. En el siglo XIX, principios del XX, el nacionalismo de los diferentes países de Europa y también en otras partes del mundo llevó a intentar buscar elementos culturales que fuesen comunes y donde se viese una raíz común a los diferentes estados-nación. Y eso llevó a meter un poco el calzador. Es decir, Escuela Española de Pintura, el Greco. Pues el Greco no es español. Vale, sí, vivió en España, también vivió en Italia. Escuela Española de Pintura, y te meten a Rivera. Rivera es más italiano que español. Velázquez, claro, Velázquez es el epicentro de la Escuela Española de Pintura, pero es que Velázquez le debe tanto a Italia y a Holanda, que al final... sí, vale, bien, Escuela Española de Pintura. Yo creo que... No estoy diciendo que Velázquez no tenga unos rasgos característicos, y por supuesto no estoy diciendo que Velázquez no tenga una inmensa influencia en lo que va a pasar después de él, en la pintura española. Pero lo que estoy diciendo es que crear esos compartimentos estancos no deja de ser tremendamente limitado, porque sabemos perfectamente que sobre todo a partir del siglo XVI y XVII, las artes son globales casi en Europa. Y tú tienes compositores de música alemanes triunfando en Londres, pintores italianos triunfando en Madrid, pintores madrileños o triunfando en otra parte de la península, tienes a españoles haciendo pintura a la italiana, a italianos haciendo pintura a la holandesa, y al final todo se mezcla. Así que esto de las escuelas nacionales me parece un poco ya que huele un poco apolillado. Es una etiqueta sin más. Y como etiqueta no me molesta, es decir, si alguien quiere decir, bueno, pintores holandeses y una exposición de pintores holandeses, pues me parece bien. Lo que me choca, por ejemplo, es porque la gente no se enfada cuando hay una exposición de pintores holandeses. Y luego cuando hay una exposición de pintoras mujeres, sí se enfadan. Pues es exactamente igual de artificial la división. Si es justificable y razonable hacer una exposición sobre pintores del Véneto, también lo es hacer una sobre pintoras mujeres. Es un sesgo que le estamos dando al contenido porque queremos destacar algo. Yo sobre todo estoy pensando en la exposición del año pasado del Centenario del Prado, en la que se juntaba a Velázquez, Rembrandt y Vermeer, y se creaba un discurso de fondo que era un discurso tremendamente amable, un poco para justificar que la pintura española y la holandesa en realidad se parecían mucho. Y yo salí de allí pensando, bueno, a ver, se parecen en que son pintura y son barroca. Y evidentemente tienen que tener rasgos comunes, porque tienen lugar más o menos en el mismo momento y con influencias cruzadas. Pero bueno, es que también hay otros lugares que tienen parecidos, ¿no? Esto de las escuelas nacionales a mí me pone siempre un poco nervioso, porque yo creo que se tensa mucho el argumento hasta el extremo. Y al final parece que todo el mundo quiere sentirse orgulloso de sus artistas. Y es como, ¿qué tus artistas? Velázquez no pintaba pintura española.
Velázquez pintaba pintura de Velázquez para ganarse la vida hasta que consiguió una buena posición económica y ya pudo dejar de pintar mayormente y dedicarse a otras cosas. Porque encima Velázquez era un patrocinador, no, un procrastinador impresionante. O sea que esto de las escuelas nacionales de pintura me parece que ya tendríamos que empezar a superarlo. Sirve pedagógicamente, sirve porque, bueno, es una manera de estudiar las cosas. Sirve sobre todo para ver las líneas de influencia, que es algo útil. Pero yo creo que hay muchas otras maneras de mirar hacia el arte que no sea con esta idea de las escuelas nacionales. Y lo poco que me queda de tiempo lo quiero dedicar a la otra pregunta tuya que tengo pendiente, que es ¿quién manda en el mercado del arte? ¿Quién lo gobierna? Y yo creo que la respuesta es deliberadamente ambigua. Es decir, ¿crees que alguien necesita gobernar el mercado del arte? Venimos de un pasado histórico donde mecenas y luego galerías han gobernado el mercado del arte. Los mecenas durante mucho tiempo. Pensemos que el arte no sería como es hoy día si no fuese por los Medici, por ejemplo, que son una fuerza potentísima en la historia del arte, que decidieron qué arte les gustaba, y el arte que les gustaba era el que triunfó en Florencia, y a partir de Florencia se fue contagiando a otros lugares ese mismo estilo. Y luego ha sucedido Luis XIV, tenemos un montón de ejemplos, en realidad. Muchísimos ejemplos donde mecenas eran los que mandaban en el mercado del arte. Ponían algo de moda y luego la estética que ellos ponían de moda acababa siendo replicada por otros mecenas, más o menos, ¿no? O bien había otros mecenas muy modernos. Pensemos en el caso del Palacio de Vaux-le-Vicomte, que al final va a ser el que marca tendencia sobre cómo se hagan palacios y jardines barrocos en Francia, aunque en palacio en origen no era hecho por el rey va a intentar copiar ese estilo porque le gusta, ¿no? Entonces al final sí había como una especie de competición artística. Pero a día de hoy yo creo que no. A mí me da la sensación de que la mayor parte de los grandes compradores de arte hoy día, me da la sensación, a lo mejor me estoy equivocando, compran arte sobre todo como valor refugio económico, con lo cual les interesa más comprar algo que sea seguro, estable o que crean, comercialmente hablando, que va a crecer, es decir, que no van a perder dinero al invertir en ese arte, que marcar una tendencia. O sea, a mí no se me ocurre ahora mismo qué compradores del mercado del arte internacional pueden estar comprando determinados tipos de obra para marcarle el gusto en esa dirección, cosa que sí pasaba no hace tanto tiempo. Tenemos en el siglo XX un montón de grandes patrocinadores de arte que acabaron marcando con sus adquisiciones y con cómo ellos configuraban y ellas configuraban sus colecciones, acabaron marcando el mercado del arte. Yo creo que ya no existe. Entonces, a tu pregunta yo respondo de una manera igual un poco bestia, que es que yo creo que nadie manda en el mercado del arte a día de hoy. Creo que hay pequeñas parcelas, pero creo que es más libre que nunca. Y eso me interesa, porque da lugar a una apertura enorme, da lugar a que un poco todo el mundo esté intentando buscar su sitio, pero sin tener claro exactamente para quién. Para las instituciones. Las instituciones a veces compran, pero tampoco tienen una política muy clara en general. Para los grandes coleccionistas, bueno, los grandes coleccionistas, algunos hay que les interesa el arte, pero muchos ya compran arte simplemente como quien compra lingotes de oro, para meterlos, almacenarlos en un puerto franco y no verlos nunca, y tenerlos allí simplemente como bonos económicos que luego puedan canjear por dinero. O sea que yo creo que nadie manda en el mercado del arte. Esa sería mi respuesta a esa pregunta. No sé si te gusta más o te gusta menos. Yo no te voy a plantear más preguntas. Ya te dejo la que te puse antes y yo creo que con esto ya vamos arreglados. Nos vemos.